Ahí está, ya está grabando. Bien, bueno, pues nuevamente, bienvenidos a todas y todos a esta séptima ya sesión del curso intersemestral en Derechos Humanos. Para el día de hoy vamos a estar revisando este tema que son los mecanismos jurisdiccionales en materia de derechos humanos. Así que bueno, pues para iniciar, ¿qué creen que vamos a ver ahorita? ¿Qué entendemos por un mecanismo jurisdiccional? ¿Qué será? ¿Qué será eso? Ay, ¿a qué le suena? Mecanismo jurisdiccional. Adelante, Abraham. A los mecanismos, a las leyes que se aplican en materia de los derechos humanos. Ok, leyes, ajá, va por ahí, va por ahí. Adelante, Wendy. Bueno, a mí me suena que un mecanismo jurisdiccional es una herramienta o un procedimiento que se utiliza para poder, pues, hacer valer esos derechos. Ok, o sea, hay que entablar, ¿no?, algún tipo de proceso para poder hacer valer nuestros derechos. Muy bien, perfecto. Denme un segundo que voy a admitir. Bueno, bien, efectivamente, un mecanismo jurisdiccional tiene que ver con un proceso, ¿no?, que debemos de iniciar, nada más que aquí la característica principal es que vamos a utilizar a los elementos del Estado, o sea, va a ser un proceso jurídico formal. Básicamente, tenemos que acudir ante tribunales, ¿no? Va a haber un juez que nos va a emitir una sentencia. O sea, una sentencia en términos muy simples, pues es una resolución legal, donde les decía, un juez pues va a llegar a la resolución o va a poner fin más bien a una controversia. Para el caso, ¿no?, en este sentido, de casos relacionados con violaciones a derechos humanos, pues el juez va a determinar a través de esta sentencia si efectivamente hubo o no una violación a los derechos humanos, que en este caso les voy a mencionar un término muy, muy jurídico que se llama el quejoso. O sea, cuando una persona entabla una demanda, una denuncia de derechos humanos, se le va a llamar el quejoso. Y entonces, pues sí, se trata de un caminito donde va a intervenir el Poder Judicial, donde se va, por ahí decía Abraham, interpretar el derecho para dar solución a un conflicto relacionado con posibles vulneraciones a los derechos humanos. Ahora bien, por otro lado, tenemos mecanismos no jurisdiccionales. Déjenme cambiar de diapositiva. Aquí ya les tengo precisamente la definición, que es la que acabo de comentar, pero tenemos otra vía, que son los mecanismos no jurisdiccionales. Debo decir que son diversos estos no jurisdiccionales, pero normalmente hay uno súper principal, que es el caminito a través de la CNDH, ¿no?, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que prácticamente está ahí exclusivamente para la defensa, ¿no?, para apoyarnos con asesoría jurídica y guiarnos hasta el final de la controversia, es decir, hasta que se nos haga justicia. Pero si no mal recuerdo, mañana el profesor Eric les va a hablar justamente de esta vía no jurisdiccional que tiene que ver con la CNDH. Hoy solamente vamos a ver esto que son mecanismos jurisdiccionales. Aquí debo comentar que esta vía se divide en dos, o sea, son dos categorías: los mecanismos ordinarios, que aquí vamos a tener a su vez tres clasificaciones: juicios civiles, juicios de responsabilidad patrimonial y los famosos jueces de control. Y por otro lado tenemos los mecanismos constitucionales, que aquí pues vamos a tener dos vías: las acciones de inconstitucionalidad y los juicios de amparo, ¿no?, que es por excelencia el máximo mecanismo de defensa de derechos humanos. Vamos a ver, obviamente,
cada uno en lo particular. Vamos a iniciar con los mecanismos ordinarios. Y la primera categoría, ya la mencionamos, son los juicios civiles. Este tipo de mecanismos, más bien, en este tipo de mecanismos es posible demandar, ojo, demandar aquellas conductas ilícitas, pero cometidas por particulares. Particulares que nosotros, como personas, consideramos que nos han vulnerado en nuestros derechos. Sin embargo, bueno, perdónenme, no he estado presente en todas las sesiones anteriores del curso, pero supongo que por ahí con algún profesor habrán comentado cuándo podemos hablar de una violación a derechos humanos. ¿Quién tiene que ejercer esa violación? A ver, ¿quién me dice? Para decir, se cometió un acto que vulnera mi derecho humano. ¿Quién tiene que hacer ese acto lesivo? Creo que escuché decir que lo han levantado su manita, pero creo que no. ¿No? ¿Quién tiene que, o no lo han visto? Por eso les decía, perdónenme, es que no pude estar presente en todas las sesiones, entonces no sé si vieron a eso que es sumamente importante, extremadamente importante. O sea, ¿cuándo hablamos de violación a derechos humanos? Cuando quién lo comete, esa violación. Puede ser una autoridad, ¿El Estado? ¿no? Ajá, Claro, el propio por supuesto. Estado. Efectivamente, gracias Dana, y creo que Alejandra también ahorita lo mencionó, para que hablemos en toda la extensión de la palabra sobre violación de derecho humano, tiene que haber sido el Estado o un servidor público, no propiamente, el que haya vulnerado ese derecho. Vale la pena dejarlo claro, súper reiterarlo, ya que no cualquier afectación a un derecho, pues constituye propiamente así, les decía, con toda esta extensión de la palabra, violación de derechos humanos en sentido muy estricto. Solo aquellas situaciones en las que el servidor público no comete u omite el ejercicio y la aplicación de un derecho, ahí sí, pues entra en esta categoría de violación. Reitero, sin embargo, pues esto no quiere decir que un particular, o sea, cualquier otra persona, pueda vulnerar nuestros derechos. Y es aquí donde entra este mecanismo, que es el juicio civil, ¿no? Ojo, no en todos los casos aplica el juicio civil, pero en la gran mayoría. ¿En qué casos? ¿En qué casos podemos acudir al juicio civil? Cuando, ojo, la conducta ilícita, o sea, esto que yo estoy considerando que se me está afectando un derecho, ¿no? Por parte de otra persona, por ejemplo, a mi vecino, no constituye un delito, ¿no? Porque entonces ya hablaríamos del ámbito de lo penal, tenemos que denunciar, tenemos que ir al MP, que es como la vía tradicional, ¿no? Es que me golpeó, ¿no? Y entonces mi integridad física quedó vulnerada, ¿no? Etcétera, etcétera, pero ya estamos hablando de delitos y entonces tenemos que acudir al ámbito de lo penal. Pero ¿qué pasa si no es como tal un delito, pero sí siento que está vulnerando mi derecho? Entonces, aquí es donde entran los juicios civiles, que reitero, pues sirven para proteger ciertos derechos, como cuáles, por ejemplo, aquí se les puse, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Cuando, pues yo siento que estos han sido vulnerados por un particular. ¿Por qué? Perdón, es que voy a dar accesos. Admitir todos. Ahí está. Ok. Bueno, entonces les decía, porque para hablar, ¿no? de una violación de derechos humanos, la conducta tuvo que venir del servidor público en ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, imaginemos el caso de un periodista, ¿no? que en el ejercicio de su libertad de expresión publica una nota. Esa nota puede ser verídica o falsa, pero yo siento que me causó un daño. Ese daño lo vamos a denominar de tipo moral. ¿Puedo yo demandar a este periodista? Sí. ¿Le voy a meter una denuncia, o sea, por la vía penal?
depende qué tanto haya sido ese daño, pero si únicamente fue como en el aspecto de la reputación, ¿no? De mi honra, etcétera, etcétera, va a ser por la vía civil, ¿no? ¿Y por qué? Porque su derecho termina donde empieza el mío. Al haber afectado esta esfera jurídica, yo tengo entonces la posibilidad de iniciar este proceso civil para exigir la reparación del daño. Y entonces, reitero, estamos ante un conflicto entre personas físicas, ¿no? Bueno, entre personas físicas o también de una persona física con una persona moral, ¿no? Por ejemplo, se da mucho el caso ahorita que les hablaba de periodistas, que vamos a demandar a la revista TV Notas. Es una persona moral, es un medio de comunicación. Pero bueno, aquí lo importante es que en ambos casos es un juicio contra particulares, reitero, no es contra el Estado. Otro ejemplo, ¿no? de cuando podemos acudir al juicio civil por discriminación, ¿no? Resulta que a lo mejor yo quiero entrar a un bar de micheladas, pero el dueño del bar me negó el acceso, ¿no? ¿Por qué? Por mi forma de vestir o por mi preferencia sexual. Entonces, yo puedo argumentar, ¿no? Con base en el artículo 1 constitucional que dice que queda prohibida toda discriminación por motivo de etnia, de género, bueno, etcétera, etcétera, que atente contra mi dignidad humana, entonces yo lo demando, ¿no? ¿Por qué? Por discriminación. Yo puedo alegar, por ejemplo, en la demanda, que se incurrió en una conducta discriminatoria al negarme el acceso al establecimiento. ¿Con base en qué? Pues en mi orientación sexual. Yo presumo que así fue, ¿no? Y esto transgrede mi derecho a la igualdad, ¿no? O a la no discriminación, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, resumiendo, yo puedo pelear si considero que mis derechos han sido vulnerados, pero depende quién los esté vulnerando. Disculpe. Sí, en este tipo de casos, como temas de discriminación, temas de dignidad, temas de honra, temas de patrimonio, ¿no? Podemos acudir al juicio civil. Del juicio civil, ¿tienen alguna duda? O sea, sí quedó, sobre todo, creo que lo más importante aquí del juicio civil es esto que tiene que ser contra particulares, ¿no? Es como lo más importante, y derechos que se vulneren, que no estén catalogados en algún momento como delitos. O más bien, que si se transgrede ese derecho no esté catalogado como delito, porque entonces no vale la pena acudir al juicio civil, sino mejor denunciamos en lo penal. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, vamos muy bien. Sí. Ok, vale. Entonces, la siguiente figura es una relativamente nueva que se llama juicio de responsabilidad patrimonial. Esta es muy interesante porque está destinada específicamente para que el Estado responda nuevamente a particulares cuando les ha ocasionado un daño derivado de una actuación administrativa. Pero ojo, a diferencia del juicio civil, aquí sí es en función del Estado. Pero ojo, a diferencia de lo que decíamos ahorita, el término general de violación de derechos humanos, aquí más bien es una falta administrativa. Entonces, en otras palabras, por ejemplo, si un ciudadano considera que se ha lesionado en términos de sus bienes, de sus derechos patrimoniales por una acción o una omisión del Estado, podemos iniciar este tipo de juicio. ¿Para qué? Para una reparación económica. Esto lo tenemos fundamentado en el artículo 109 constitucional. Ahora bien, aquí debo comentar que anteriormente, cuando el Estado actuaba de manera irregular y alguno de sus funcionarios públicos generaba un daño, ¿no?, a un particular, o sea, es decir, a las personas en general, se podía acudir, sí, a reclamar, o sea, digamos, eso sí ya estaba, a reclamar una reparación. Pero, ¿cuál era la diferencia a esto que tenemos actualmente? Que antes era mediante el juicio civil. ¿Y qué es lo que pasaba? Se complicaba mucho la posibilidad de ganar estos casos al propio Estado, porque en esos juicios, aparte, se tenía que acreditar que existiera dolo, ¿no?, o alguna culpa
por parte del funcionario público, ¿no? O sea, inclusive se tenía que definir con exactitud quién había sido la persona responsable, que a lo mejor podría parecer sencillo, ¿no? Ah, sí, pues fue un fulanito de tal, pero muchas veces en realidad no lo era. Había que realizar una investigación muy exhaustiva de la cadena de mando. Se debían de aportar pruebas de quién, cómo y por qué lo hizo. Y entonces todo esto pues se complicaba para que las personas pudieran acceder a la justicia y a la reparación económica. Les decía, es por esa razón que se crearon este tipo de juicios donde, ojo, solamente basta con acreditar que existió una conducta o una omisión por parte de alguna autoridad, ¿no? De una institución, de un servidor público, para que me reparen el daño. Ya no hace falta acreditar si hubo culpa o no. Sí, Dana? Maestra, en el caso del Tren Maya, ¿podría ser lo mismo? ¿Se podría hacer un juicio de responsabilidad patrimonial porque es un daño ambiental hacia la diversidad? Sí, sí. Nada más que ahí, o sea, sí es un poco complicado el hecho de, sobre todo en esta parte del daño ambiental, aquí se los puse, si se dan cuenta, en la parte de ejemplos, ¿no? Daños, expropiación, daño ambiental, que tú puedas acreditar que efectivamente el Tren Maya causó el daño ambiental y que ese daño te está afectando a ti. ¿Sí me explico? O sea, no nada más es de que digas, ah, pues es que el Tren Maya se cortaron hectáreas, ¿no? Y la fauna y la flora. ¿Cómo a ti te está afectando? Ese es a veces el problema en solamente hablando en este ámbito de el daño ambiental. Sí se puede, en algunas otras ocasiones, por ejemplo, es común, o más bien hay un caso de Pemex que explotó una, que explotó, creo que una tubería, causó afectaciones a la redonda, muchas familias se les dañaron sus casas, creo que inclusive hubo tema ahí de que tomaron agua, nada más que ahí caemos en el tema también de responsabilidad civil, este es patrimonial, o sea, es decir, de patrimonio, se está afectando el patrimonio de la persona y por eso queremos una compensación. Pero sí, o sea, o sea, si tú logras demostrar y argumentar jurídicamente que, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, ¿te está afectando a ti directamente? Sí. O sea, sí se puede. Alejandra, habías levantado la mano, perdóname. Yo, una duda, profesora, pero por ejemplo, ahí no se pueden hacer como juicios así, o no, o sea, no sé, juicios como en conjunto, o sea, digamos que una comunidad se junte y que sea la comunidad a la que le haya afectado. Sí se puede, sí se puede. Nada más que aquí, ojo, es más común hacer este tipo de denuncias a través de, digamos, otro tipo de mecanismos. Este solamente es cuando nosotros consideramos que debe de existir una reparación del daño hacia nosotros porque nos afectó en alguna esfera de nuestro patrimonio. Puede haber otros mecanismos, por ejemplo, cuando hay daños ambientales, para que inclusive quien cometió el daño, inclusive un particular, repare el daño al propio medio ambiente, ¿no? Que hay un término que es que se regresa al estado natural de las cosas. Entonces, si tú, empresa de químicos, vertiste ciertos productos en el agua y la gente se enfermó y aparte el agua está contaminado, etcétera, entonces se te obliga a pagar una multa, se te obliga a esta parte de la responsabilidad civil de reparar el daño a las personas que sufrieron esta situación médica, etcétera. Pero para este caso en particular, ojo, primero tiene que ser forzosamente una conducta que haya cometido el Estado, no un particular. Y segunda, que logremos comprobar que lo que hizo el Estado nos afectó en el tema de nuestro patrimonio, ¿sale? Pero sí puede haber demandas colectivas, por supuesto. Sí, 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 vamos bien, me van siguiendo. Ok, Alejandra, muy bien. ¿Alguien más?
¿No? Ok, bueno. Entonces, reitero, aquí el responsable, pues es el Estado en su totalidad. O sea, el Estado es al que se le demanda, no a una persona, no al funcionario público. Bueno, más bien, si quisiera como recalcar esta parte, ¿no? Si bien el funcionario público puede, o un servidor público, es el que comete el acto, yo estoy demandando como tal al Estado, no a fulanito de tal, no a quien tiene el cargo. Y me tiene que responder el Estado en su conjunto. Entonces, bueno, en este sentido yo les decía, esto tiene que ver con el patrimonio. Y creo que, más bien, por ahí creo que debemos dejar esta parte clara. ¿Qué es patrimonio, chicos? O sea, cuando yo ahorita les digo, es que se tiene que ver afectado el patrimonio de las personas para que entre este tipo de juicio, pues ¿a qué nos referimos? Son los bienes, ¿no? Bienes Ajá, y obligaciones que una persona ya posee, ¿no? Por ejemplo, es que a lo que recuerdo hay dos, ¿no? Que es el activo patrimonial, que serían los bienes, como los inmuebles, o sea, tu casa, tu terreno, algún vehículo, o sea, tangibles. ajá, ok, perfecto. Y los pasivos, que eran como tipo Ujú. obligaciones, o sea, las deudas, como préstamos, las Ajá. hipotecas, así. Exactamente, justo así. O sea, el patrimonio de una persona, como lo dice Alejandra, se compone de activos y de pasivos, o de intangibles y tangibles. ¿Cuáles son los tangibles y activos? Ah, pues mis cuentas bancarias, el carro, el terreno, la fábrica que tengo, el departamento, la casa, etcétera, etcétera. Pero también lo constituyen que si tengo bonos, que si tengo acciones, ¿no? En la bolsa, por ejemplo, estos activos y los pasivos. Todas las obligaciones que yo tenga, obviamente las deudas, forman parte de mi patrimonio. Entonces, de ahí debemos partir. El juicio de responsabilidad patrimonial es porque hay un daño en mi patrimonio y por eso el Estado me tiene que pagar. Para que quede más claro, por ejemplo, si yo voy por la calle y hay un bache, y con esto inicio el primer ejemplo, que es justo el que les pongo aquí de daños. Si yo voy por la calle y hay un bache, caigo en ese bache, mi carro se ve afectado. ¿Podría yo demandar al Estado porque caí en el bache? Pregunta. Sí, Si no. no hay una buena señalización, sí, ¿no? Ok, ok. Qué bueno que lo comentas. Si no está señalizado el bache y demás, sí. ¿Por qué? Si yo fui la que caí en el bache. ¿Por qué se tiene que hacer responsable el Estado de pagarme el daño que haya sufrido mi carro? Porque el Estado tiene la obligación de mantener las vías públicas en condiciones de Eso, seguridad. exactamente. O sea, se le genera un daño a mi vehículo, que es parte de mi patrimonio. ¿Y por qué lo voy a demandar? Porque existe una obligación del Estado, por supuesto, de mantener en buen estado las calles. ¿Que de quién es esa responsabilidad? O sea, ¿a quién tendría yo que demandar? Bueno, ya mencionamos que al Estado, pero de manera particular, ¿quién es el encargado o la autoridad competente para darle mantenimiento a las calles? A ver si alguien sabe. ¿Sí, Abraham? Bueno, en la Ciudad de México parece ser que son las alcaldías las que tienen ese trabajo. Son las alcaldías. Y en el resto del país, pues los municipios, ¿no? Es responsabilidad del municipio darle, o sea, estar manteniendo en buen estado las calles. Y en cuestión de derechos humanos, pues si no lo hacen, se vulnera mi derecho a un medio ambiente sano y seguro, nada más por eso. Y entonces, ojo, antes de iniciar el juicio de responsabilidad patrimonial por el bache,
es importante seguir un caminito. ¿Cuál es este caminito? Yo debo de presentar una reclamación administrativa, o sea, es decir, un escrito ante la entidad pública responsable, que ya mencionamos, en este caso sería el ayuntamiento o la alcaldía correspondiente, para indicarle que pues dejó de darle mantenimiento a la avenida tal o a la calle tal, los daños, bueno, mis datos personales son tales y tales y tales, el daño causado está estimado en tanto. Hay que ofrecer datos duros como la fecha, el lugar, ¿no? La ubicación precisa de dónde ocurrió el evento, etcétera, etcétera. Y entonces el ayuntamiento va a decidir si la reclamación es aceptada o rechazada. Y entonces, si es rechazada, entonces ahí sí ya tenemos que acudir a el tribunal, ¿no? Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es donde normalmente se hacen estos procesos de juicio de responsabilidad patrimonial. Denme un segundito, voy a dar accesos. Ok. Otros casos que ya estaríamos hablando del siguiente ejemplo, que es el de expropiación. Pues justamente, cuando hay una persona agraviada que considere injusta el hecho de, bueno, más bien, antes de pasar al ejemplo, ¿qué es expropiación? Chicos, chicas. No dicen, es que me expropiaron mi casa, el terreno, la empresa. ¿Qué significa? Bueno, en este caso es mediante el Estado o alguna autoridad toma la propiedad de una persona, o sea, ya sea la física o la jurídica, como ya habíamos hablado, pero sin su consentimiento a cambio de una indemnización o sin indemnización. No, sí es con indemnización. Sin embargo, bueno, lamentablemente muchas veces esa indemnización no es justa, ¿no? Efectivamente, la expropiación es eso que acaba de comentar Alejandra, cuando el Estado, por un tema de objetivo de bienestar general, no dice en pro de el bien común de la población mexicana, de la población de este estado, pues te vamos a tener que quitar tu terreno. ¿Pero por qué? Ah, pues, ¿qué crees? Ahorita que hablamos del Tren Maya, ¿no? Pues porque aquí va a pasar el Tren Maya. No te voy a dar mi terreno. Es que no te estoy preguntando. Ahí es el tema con la expropiación, o sea, te lo quitan. No es de que quieras o no. Y el Estado dice, pero no te preocupes, te vamos a dar una indemnización. El tema, les decía, es que muchas veces, pues el Estado no le pierde. Y te pagan a veces el valor de ese terreno o de tu casa a valor catastral. De hecho, está en la ley que te lo pagan a valor catastral. Si tú no te pones las pilas y no reclamas el valor comercial o el valor real del bien, te van a dar abajo del, o sea, menos del 90% de realmente lo que vale tu bien. Por eso que se recomienda demandar al Estado en este tipo de juicio para que se me pague lo que debe de ser. Inclusive se podría dar el caso de demandar por el hecho de que yo considere que la expropiación ni siquiera es legal, o sea, que se considere que no fue en pro de la colectividad. O sea, no hay un motivo suficiente o no hay estudios que avalen que efectivamente esa obra es por el bien colectivo o que se necesita hacer esa obra. Y entonces este tipo de juicios sí pudieran frenar la expropiación. Pero bueno, realmente en la gran mayoría de los casos se dan o se interponen para la indemnización, más que nada para la indemnización, que sea algo justo. Otro tipo de casos, que bueno, ya mencionamos ahorita, daño ambiental. Les decía hace un momento, ¿no? Que hubo un caso de Pemex. Afectó tal río de la zona y entonces, por negligencia, puede ser, o simplemente por una mala actuación del servidor público que explotó, ¿no? Este ducto de Pemex y demás, hubo un daño en mi casa, ¿no? Por esa explosión hubo un daño en mi casa y entonces yo quiero que
se me pague ese daño. Y además, a lo mejor en el medio ambiente yo estoy respirando y demás, lo que les decía hace un momento, debemos comprobar que efectivamente hay un daño directo hacia la esfera de mi persona y de mi patrimonio. El siguiente ejemplo es por negligencia en la administración de recursos públicos. Por ejemplo, un municipio que administra de manera inadecuada ciertos fondos, ¿no? Destinados, por ponerles un ejemplo muy en concreto, se iban a destinar unos fondos para la construcción de una escuela. Y resulta que quién sabe qué le pasó a ese dinero, o que hubo retrasos o costos inclusive adicionales que afectaron la construcción de la escuela. Y pues yo ya contaba con la escuela para inscribir a mi hijo, a mi hija. Por el mal manejo de ese recurso, pues yo ya no lo podría hacer. Entonces, yo puedo llevar a juicio al municipio porque está afectando mi derecho y el de mis hijos a la educación. ¿Por qué? Por haber administrado de manera incorrecta ese dinero. Y aquí, bueno, nada más otra acotación. No se los puse aquí, pero el Estado tiene derecho de repetir. ¿Alguien había escuchado? Esta es una máxima del derecho, es un principio, ¿no? El derecho de repetir. ¿A qué se refiere? ¿Alguien lo había oído? ¿No? Bueno. Es el derecho a réplica, ¿no? Más o menos, va por ahí, pero en función de el propio Estado, pero no con la persona que se le vulneró el derecho, sino quien cometió. O sea, es decir, en este caso, el derecho de repetir implica que yo, fulanita de tal, demandé al Estado por negligencia, ¿no? De un servidor público. Vi afectados mis derechos y entonces le interpongo un juicio de responsabilidad patrimonial. El Estado tiene el derecho de repetir, es decir, el Estado va a demandar a su vez al servidor público que llevó a cabo la acción o la omisión, ¿no? Para que pague su responsabilidad. Sin embargo, ojo, les decía hace un momento, el responsable en la demanda va a ser el Estado en general. Cuando el Estado ejerza su derecho de repetir, entonces ahí sí nos vamos contra el servidor público, pero no es la persona o sea, el particular vulnerado, ya va a ser directamente el Estado, o sea, va a ser como otro juicio aparte, pero para que el servidor público que obró mal, pues pague, ¿no? Pague por el daño que hizo. Inclusive, pues normalmente es para retirarlo de sus funciones y pues recibirá alguna sanción correspondiente. Por ejemplo, si se hablaba de dinero de pérdidas, pues tendrá que pagar, ¿no? Ahora bien, bueno, me gustaría que pusiéramos especial atención en el hecho de que hoy en día ya es posible promover este tipo de juicio, incluso frente a violaciones graves de los derechos humanos. Un ejemplo relevante es un caso que llegó a la Suprema Corte, aunque, bueno, lamentablemente no se resolvió de fondo debido a un desistimiento, lo debemos de decir, por parte de la propia autoridad. Es decir, la propia autoridad reconoció que sí había violado los derechos humanos y por eso ya no se continuó con el proceso. Y por esta razón la Corte ya no emitió una resolución definitiva. Pero bueno, ¿cuál es este caso del que les estoy hablando? Sucedió en Nuevo León en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Resulta que hubo un enfrentamiento entre elementos del ejército y miembros del crimen organizado. Desgraciadamente, una pareja se encontraba en ese lugar. Iba saliendo de su trabajo, tengo entendido que era su hora de comida, ¿no? Iban a ir a una fondita que estaba por ahí cerca. Y pues la pareja fue víctima del fuego cruzado. El esposo fue alcanzado por una bala, quedó gravemente herido y fíjense aquí, o sea, la esposa trató de intentar pedir auxilio a los elementos y que pararan el fuego. Y lo que recibió fueron balazos. O sea, fue atacada en el momento. O sea, al momento en que va y solicita la ayuda, también le disparan. Y ambos perdieron la vida. Ante estos hechos, bueno, los familiares promovieron este juicio de responsabilidad patrimonial. ¿Por qué?
porque lo que querían solicitar era la reparación del daño por la pérdida de sus seres queridos. Y aquí, yo sé que, bueno, puede sonar controversial y demás, pero pues sí, realmente en este juicio lo que queremos netamente es la compensación económica. Entonces, bueno, sí se interpuso por los familiares, el juicio concluyó con el reconocimiento, ¿no?, de la responsabilidad del Estado y se otorgó esta indemnización muy cuantiosa, ¿no?, que pedía la familia, pero se dio, ¿no? Se otorgó como parte de la reparación del daño. Yo sé que muchas personas pueden decir, es que la vida humana, o sea, es incalculable su valor, pero para las familias dicen, bueno, pues ya que el Estado de cualquier forma nos quitó, ¿no?, a nuestros familiares, pues mínimo que sí tenga una muy buena compensación, ¿no?, para nosotros. O sea, esa es como es este tipo de perspectiva, ¿sale? Sin entrar en polémica ni demás. Entonces, bueno, ¿qué tipo de violaciones graves a derechos humanos podemos llevar a este juicio para esta compensación? Muertes, obviamente, bueno, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, comprobada, obviamente, detenciones arbitrarias o cualquier otro tipo de omisión o acto que viole los derechos humanos, ¿no? O sea, y que a su vez pues nos cause un daño en nuestra esfera jurídica y sobre todo pues patrimonial. Por lo que, bueno, concluyendo, ¿no?, para interponer este tipo de juicio es necesario demostrar que la violación de los derechos humanos me causó un daño en mi patrimonio, o sea, de la persona, ya sea de forma directa o indirecta, como en el caso que les conté de los familiares. O sea, no fue directo, pero fue a un familiar mío. Entonces, sí, por supuesto que lo podemos interponer. Esto puede incluir daños materiales, como la pérdida de bienes, inclusive de ingresos, y daño moral, ¿no? O sea, es decir, esta afectación a la dignidad, a la integridad, a la reputación de la persona, ¿no? ¿Dudas de este tipo de juicio, chicos, chicas? ¿No? Adelante, Abraham. Abraham, no te escuchamos. Perdón. Cuando el daño, bueno, esto fue cuando el daño lo hace el Estado, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando lo hace una persona, una empresa, por ejemplo, allá arriba en Sonora, ¿Ah? una empresa, Grupo México, contaminó unos ríos ahí en Sonora, el río Bacanacho, algo así, pero no, y dañó, ¿cómo se llama? Perjudicó a las comunidades que están al lado del río, y parece ser que todavía ni han intentado, ¿cómo se llama? Sí, reparar el daño. Reparar el daño, ajá. Cuando es por parte de un particular, es juicio de responsabilidad civil. O sea, no patrimonial, bueno, cuando escuchen tal cual el de patrimonial, es del Estado, sí o sí. Y el juicio de responsabilidad civil, ahí sí es que yo tuve un daño y me voy contra una persona física o contra una persona moral. O sea, persona moral si fue una empresa, persona física pues sí es un particular. Pero sí hay que interponer juicio de responsabilidad civil y para eso necesitamos obviamente comprobar que efectivamente pues fulanito de tal o la empresa causaron ese daño. O sea, ahora sí que las pruebas normales de un juicio, ¿no? Testigos, pruebas documentales, periciales, inclusive hasta confesionales, etcétera, etcétera. Pero sí se puede y es con ese tipo de juicio de responsabilidad civil. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, finalmente, en materia penal, tenemos a las juezas y jueces de control. Que bueno, este tema es algo sumamente puntual, es muy específico, porque no estamos hablando de cualquier juez, ¿no? Estamos hablando en particular de jueces de control, quienes verifican, ¿no?, por oficio este tema de violación a derechos humanos. ¿En qué momento? Cuando las personas son detenidas. O sea, esa es la función de los jueces de control. Revisar que la detención de fulanito de tal no fue arbitraria y que se siguió el debido proceso. Entonces, bueno, entre otras, bueno, son muchas funciones de los jueces de control, pero
las más importantes son las que les pongo aquí. Verifican la legalidad de la detención, o sea, es decir, que se haya presentado una orden de aprehensión, ¿no? Ya sabemos que a nosotros no nos pueden detener si no tenemos una orden, y esa orden la tuvo que haber emitido un juez, a menos, porque ya sabemos que hay excepciones, si un policía, por ejemplo, me detuvo en flagrancia. ¿Qué significa esto? Cuando me sorprendieron cometiendo en el momento el delito e inmediatamente después de cometerlo. O sea, y aparte, para que se compruebe la flagrancia, sí hay que cumplir una serie de requisitos, por ejemplo, que el policía nunca te perdió de vista. Si ya diste vuelta a la calle y te perdió de vista 2, 3 minutos, 5 minutos, ya no se puede acreditar la flagrancia. Y más si lo confiesan. Tienen luego sus mañas, la verdad, pero sí, o sea, no se les puede ir una. Esa es la flagrancia, ¿no? Sorprendidos en el momento. O la legal detención también se acredita como caso urgente. ¿Cuándo es caso urgente? Cuando existe información de que hay un delito grave, muy grave que se acaba de cometer, pongámosle narcotráfico, secuestro, asesinato, y que existe la probabilidad casi certera de que la persona que pensamos o que, por ejemplo, el MP, los policías, están casi seguros de que sí lo cometió fulanito o fulanita de tal, y que no podemos esperar a la orden de aprehensión que le emite el juez, ¿no? Porque es urgente. ¿Por qué? Porque se me va a fugar la persona. De hecho, así se le conoce como el riesgo de fuga. Entonces, es cuando se emite este caso urgente, y entonces el juez ya determina, ¿no? Si efectivamente era urgente o no, las pruebas y demás, y entonces ahí es donde se acredita la legal detención. Otra función de los jueces de control, pues, es autorizar medidas cautelares, o sea, es decir, determinar si se deben aplicar medidas, por ejemplo, como la prisión preventiva, ¿no? Si se va a la cárcel de manera, prisión preventiva, pues prácticamente es eso, de manera precautoria, sin sentencia. O también temas de arraigo, o sea, es decir, cuando seguramente habrán escuchado, no puedes salir del país, ¿no? Te quitamos tus papeles, o a lo mejor no puedes salir de tal demarcación, pero no te llevamos a la cárcel. O puede ser arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico, es decir, estos dispositivos que te monitorean la ubicación en tiempo real para que no te pases de una zona a otra. Déjenme dar accesos. Listo. Entonces, bueno, los jueces de control tienen esta facultad o esta función de emitir esto que se le conocen como medidas cautelares, ¿no? Precautorias. Y finalmente, la emisión de órdenes judiciales. Por ejemplo, los jueces de control autorizan cateos. Revísale el teléfono, ¿no? Sí, inspecciona la casa. Entre otras cosas que nosotros podríamos considerar, es que esto está afectando mis derechos fundamentales. ¿Qué derechos? Pues a la inviolabilidad de mi domicilio, ¿cómo que van a catear mi casa? A la privacidad, ¿cómo que me vas a revisar el teléfono, mi correo, mi computadora? En busca de armas, etcétera. Bueno, además, si determinan prisión preventiva y mi derecho a la presunción de inocencia. Entonces, bueno, aquí por eso es tan importante la función del papel de los jueces de control, porque determinan, ¿no? La gravedad del asunto, si se reúnen una serie de requisitos, porque, o sea, en resumen, los jueces de control no violan los derechos humanos, o sea, de hecho se aseguran con esto de la legal detención que no se hayan violado esos derechos, o sea, por ejemplo, que el detenido no haya sufrido tortura, que no lo hayan golpeado, que no haya sido incomunicado, bueno, etcétera, etcétera. Pero los jueces de control pueden restringir de ciertos derechos, ¿no? Como estos que acabo de mencionar, pero de forma justificada y obviamente legal, ¿no? Ya los mencionamos: derecho a la privacidad, derecho a la libertad, a la propiedad privada, etcétera, etcétera. ¿Dudas de jueces de control? Estos son los tres mecanismos, ¿no? Que se le conocen como ordinarios,
juicios civiles, los juicios de responsabilidad patrimonial y el tema de los jueces de control. Bien, ok. Entonces, vamos ahora con los mecanismos constitucionales. Habrá casos donde se tramiten estos juicios, me refiero a los ordinarios, y pues no se pueda tener una respuesta favorable al derecho de las personas. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de acceder a otro tipo de mecanismos, como por ejemplo el juicio de amparo, donde después de haber demandado al Estado, por ejemplo en esto del juicio de responsabilidad patrimonial, y no haber obtenido una sentencia favorable, pues me voy al amparo. Pero bueno, vamos con calma. Me gustaría aquí destacar que de estos mecanismos, a diferencia de los anteriores, o sea, es decir, de los ordinarios, porque creo que eso no se los comenté, pero son ordinarios porque se aplican leyes o se interpreta el derecho de leyes civiles, de leyes familiares, de leyes administrativas. Pero en esta categoría estamos hablando de un mecanismo que tiene como base nada más y nada menos que la Constitución. O sea, en este caso estos mecanismos quedan a cargo 100% de autoridades federales, de tribunales federales. Son dos: las acciones de constitucionalidad y el juicio de amparo. Entonces, bueno, con relación a las acciones de inconstitucionalidad, estas tienen su fundamento en el artículo 105 de la Constitución y quedan a cargo única y exclusivamente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién va a ser, quien resuelva estos asuntos? De hecho, hay una ley que regula este procedimiento, o sea, es decir, de cómo se debe llevar a cabo una acción de inconstitucionalidad, y se llama, aquí se las puse, la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 de, no, perdón, no se los puse. Déjenme, se los voy a colocar acá. Ley de los artículos 105. Así tal cual tal cual se encuentra. Perdón, de las fracciones 1 y 2. Del artículo, sí, así es. Que, bueno, básicamente, el objetivo de este mecanismo es analizar normas generales, ¿no? Y verificar si estas normas son contrarias o no a la Constitución. Aquí, una particularidad importante de este mecanismo es que no se requiere que exista alguna situación que haya tenido lugar, o sea, es decir, no se necesita que exista un caso real, o sea, un caso práctico de una persona, por ejemplo, donde se hayan violado sus derechos humanos. Simplemente basta con la existencia de la pura norma, o sea, que se acaba de crear por parte del legislativo, que sea contraria o que se considere contraria a la Constitución, que se considere que está vulnerando mis derechos humanos, para acudir a la Suprema Corte para que revise dichas normas. Nada más que, ojo, aquí es importante mencionar que recurrir a este tipo de mecanismos, pues no lo puede hacer cualquiera. O sea, por ejemplo, yo no puedo recurrir a este mecanismo, tampoco a ustedes. Necesitamos nosotros hacernos valer de mecanismos, más bien de órganos legitimados para poder recurrir a una acción de inconstitucionalidad. ¿Quiénes son estos organismos? Aquí se los puse. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, todas las comisiones locales, por ejemplo, la de la Ciudad de México, la presidenta actual de la República, la Fiscalía General de la República, los gobernadores de los estados, diputados, senadores, o sea, personajes de nuestro honorable Congreso de la Unión. Y raro, pero algunas personas me dicen, ¿y por qué los partidos políticos? Pues así, así se les, en la ley así viene, ¿no? También partidos políticos.
pero nada más. O sea, es decir, las personas en lo particular no podemos promover un recurso de inconstitucionalidad. Pero bueno, les decía, eso no implica que si se están viendo afectados algunos de mis derechos derivados de una norma, ¿no? Y que se considere que esta es inconstitucional, pues yo puedo acudir con uno de estos organismos. Por ejemplo, para nosotros como particulares, lo más sencillo, lo que se recomienda es acudir con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que nos den seguimiento, ¿no? Para que nos escuche y sea la comisión la que presente la acción de inconstitucionalidad. Y aquí les tengo un ejemplo. La declaratoria de inconstitucionalidad del Código Penal de Coahuila del 2021, que es un caso muy relevante en el ámbito del derecho constitucional. Y por supuesto en tema de protección a derechos humanos, sobre todo en tema de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Haciéndoles un breve resumen, resulta que por ahí de septiembre, ¿sí, agosto, septiembre? Sí, septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por, en ese entonces todavía era Procuraduría, pues hoy en día la Fiscalía de la República, en contra de algunos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila que criminalizaban el aborto. Entonces, la Suprema Corte, después de un análisis exhaustivo del Código Penal, invalidó el artículo 196, reitero, del Código Penal de Coahuila, donde se establecían sanciones, ¿no? Para prácticamente prisión, ¿no? A mujeres que interrumpieran voluntariamente su embarazo. Y entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque es la primera vez en la historia que la Suprema Corte se pronuncia por unanimidad, porque ya habían llegado casos, pero no se ponían de acuerdo y entonces si no hay unanimidad, pues no sale la resolución. O más bien, simplemente se rechaza. Entonces, aquí fue la primera vez que salió a favor, ¿no? Esta resolución por el derecho de las mujeres y personas gestantes, ¿no? A decidir sobre su cuerpo. La Corte señaló no criminalizar el aborto y predominar derechos como la autonomía reproductiva, el derecho a la salud, ¿no? A la igualdad, a la no discriminación, etcétera, etcétera. De hecho, este acontecimiento fue tan importante que no sé si alguien recuerde, digo, ya tiene algunos años, pero es que de verdad yo recuerdo tal cual los medios de comunicación amarillistas, debo decir, porque sí, yo decía, lo están mal informando porque así no es, que decían que la Suprema Corte había despenalizado el aborto. En muchos noticieros así lo dijeron. Es que la Suprema Corte con esta resolución acaba de despenalizar el aborto en el país. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien vio esas noticias? Porque fue como un gran escándalo. 2021. Sí, hasta hicieron marchas los pro vida, ¿no? Sí. Y en contra, se pronunciaban en contra de Sí, claro, decían, es que la Corte despenalizó, o sea, la Corte no puede despenalizar porque no son sus funciones, solamente puede despenalizar el legislativo que se encarga, bueno, el legislativo es el que crea y deroga leyes o abroga leyes. Entonces, la Suprema no podía despenalizar, pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Alguien ubica el término jurisprudencia? ¿Lo han visto en alguna clase? Porque fue lo que se creó, o sea, con esta resolución de acción de inconstitucionalidad se creó una jurisprudencia que fue de ahí donde retomaron los medios para decir que se despenalizaba, pero en realidad no es que se despenalizara, es que se creó una jurisprudencia. ¿Pero alguien ubica el término? Sí, bueno, es como una interpretación del derecho, porque la jurisprudencia no crea una nueva ley, pero puede interpretarla y aplicar las leyes existentes en algunas situaciones como específicas. Entonces, por ejemplo, los tribunales, al resolver un caso en concreto, emiten algún tipo de
pues se le podría llamar razonamiento, que puede ser utilizado para resolver otros casos similares, pues en el futuro. Justamente, la jurisprudencia en algunos documentos viene tal cual como interpretación del derecho, o también lo pueden encontrar como que son las sentencias de los jueces, pero al final, ¿qué son las sentencias? Pues ya mencionamos, son los criterios que emiten los jueces a raíz de un caso en específico. Nada más que, ojo, aquí lo interesante de la jurisprudencia es que puede ir de la mano con las normas, o sea, con las leyes actuales, o puede ir en contra de una ley, que fue lo que pasó aquí con este recurso de inconstitucionalidad. O sea, la jurisprudencia que emitió, o sea, la sentencia que emitió la Suprema Corte, que fue de, a ver, ya no vas a aplicar este artículo del Código Penal. A partir de este momento ya no se va a criminalizar a las mujeres. Aquí lo súper importante de la jurisprudencia a nivel Suprema Corte, porque en realidad todos los jueces emiten jurisprudencia, todos los jueces, magistrados, por ejemplo, en lo que es en segunda instancia, emiten jurisprudencia porque emiten sentencias. Pero la importancia de jurisprudencia a nivel Suprema Corte, que es nuestra corte, ahora sí que el último recurso al que podemos llegar, esto, nuestra autoridad máxima dentro del Poder Judicial, es que todas las resoluciones de la Suprema van a ser obligatorias, todas. Pero bueno, obligatorias ¿para quién? ¿No? Para nosotros como ciudadanos, para el Estado, ¿para quién? Para los propios jueces del Poder Judicial. Y entonces, si hay casos similares, los jueces están obligados a resolver en el mismo sentido esos casos, así como lo resolvió la Suprema Corte. O sea, es decir, si en otro estado llega una mujer y el MP la quiere, que se vaya a juicio y que la metan a la cárcel porque abortó, ¿no? El juez, aunque venga en el Código Penal un artículo que esté criminalizando, por jurisprudencia ya no lo puede hacer, ya no la puede mandar a la cárcel. Por eso es que los medios lo manejaron así, ¿no? De que se despenalizó. No se despenalizó porque las leyes que prohíben el aborto y que criminalizan el aborto, ahí siguen, ¿no? En muchos códigos estatales, en el Código Penal Federal. Pero la importancia de la jurisprudencia es eso, que como ya lo mandó, por ahí hay una frase que dice, ya lo dijo la Corte, ya lo dijo la Corte, no se puede criminalizar a una mujer y entonces a partir de este momento ya no van a ir a la cárcel. De ahí a veces que vino como la confusión, pero no es eso, o sea, no es que se haya despenalizado, es que se creó una jurisprudencia. Pero bueno, de ahí la importancia de la jurisprudencia y además de este mecanismo de inconstitucionalidad. O sea, porque la Corte dijo, bueno, es que se están vulnerando estos derechos, pero creemos que, no es que sean más importantes porque no quiero utilizar ese término, pero la Corte sí dijo, para este caso pesa más este punto de los derechos reproductivos, a la igualdad, es un tema de salud pública, etcétera, etcétera, y entonces quitamos esta parte de la criminalización. ¿Dudas de los mecanismos de inconstitucionalidad, chicos, chicas? ¿No? O sea, es decir, no los podemos promover nosotros como particulares, tiene que ser a través de un organismo legitimado y van en contra de una norma que consideremos que es contraria a nuestros derechos. Y entonces un juez, bueno, más bien un ministro, porque solamente estos juicios los va a resolver la Suprema Corte, van a revisar los casos y emitirán una sentencia que puede ser a favor de los agraviados, o puede ser que se deseche, ¿no? Simplemente la acción de inconstitucionalidad. Y bueno, finalmente tenemos lo que es el mecanismo por excelencia que protege derechos humanos y me refiero al juicio de amparo. Este juicio tiene su fundamento en los artículos 103 y 107, obviamente de nuestra Constitución. Y bueno, este es un mecanismo que, orgullosamente mexicano, debo decirles. México, en muchos libros aparece que inventó, sí, o sea, México creó esta figura del amparo, que bueno, tiene como finalidad asegurar la protección de los derechos humanos frente
a cualquier tipo de norma, frente a cualquier tipo de acto u omisión de autoridades estatales o inclusive de particulares, nada más que aquí, ojo, de particulares que se equiparen como una autoridad. Ahorita les voy a poner un ejemplo o sea, cuando un particular, o sea, me refiero a cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, a mi vecino, o sea, ¿cuándo se va a equiparar a una figura de autoridad? Porque, eso sí, ojo, juicio de amparo, el 95, no, el 99% de los juicios que se llevan es contra la autoridad, ¿sale? Y reitero, uno que otro ahí, caso de particular, que se equipara como autoridad, pero ahorita vamos a eso con calma. Entonces, bueno, les decía yo, este mecanismo es, por excelencia, es el más común, el más popular para la protección de derechos humanos. Inclusive, por ejemplo, ahorita que hablamos del juicio de responsabilidad patrimonial, suponiendo que la resolución no me fuera favorable, yo todavía puedo usar como último recurso este juicio de amparo, ¿no? Para que el Estado me responda por los daños. El amparo se creó en 1936, pero fue en 2013 cuando se emitió ya una nueva ley de amparo, y entonces es por ello que en algunos libros, ¿no? En algunos documentos se habla de la nueva ley de amparo, porque pues esta deriva de una reforma esta sí, yo recuerdo que la han ya comentado en sesiones anteriores de este curso, la gran reforma que hubo en materia de derechos humanos en 2011, ¿no? Que ya mencionamos, cambió por completo el paradigma de los derechos humanos, ¿no? Antes ni siquiera hablábamos de derechos humanos, se decían garantías individuales, pero a partir de que se modifica la Constitución, a raíz de que entramos, bueno, México se suscribe a diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues es que ya hablamos de un nuevo paradigma y por ende teníamos que cambiar nuestra ley, porque ya la realidad de los derechos humanos ya no se adaptaba a la ley anterior de amparo. Entonces, bueno, a continuación voy a mencionar algunos de los principios, no son todos, pero son prácticamente los más importantes, son la columna vertebral. O sea, es decir, si entendemos estos puntos que ahorita voy a explicar del juicio de amparo, vamos a tener todo el panorama perfectamente de qué es, ¿no? Y qué implica. Más denme un segundo que voy a dar accesos. Así aceptar. Bueno, el primer principio, que son estos que vienen aquí, instancia de la parte agraviada. ¿Esta a qué se refiere? Bueno, el juicio de amparo no se puede promover oficiosamente, o sea, es decir, tiene que ser iniciado por la persona que fue agraviada o a la que se le vulneraron sus derechos. Es decir, oficiosamente, también conocido como de oficio, ¿no? Seguramente habrán escuchado ese término, es cuando una autoridad actúa por iniciativa propia, ¿no? O sea, sin necesidad de que haya una persona demandando o solicitando. No, dice la autoridad, esto lo vamos a seguir de oficio, ¿no? Se encontró a una persona que balacearon, ¿no? Por ejemplo. No porque no haya una denuncia, el Estado va a decir, bueno, pues no hay denunciante, pues entonces no investigamos. No, ese tipo de situaciones se siguen de oficio, no importa si no hay nadie que esté denunciando el delito, lo vamos a seguir por propia iniciativa de la autoridad. Aquí, ¿no? Aquí, en el juicio de amparo, la persona agraviada tiene que interponer sí o sí este mecanismo y tiene que ser la persona, no puede ser alguien, pues es que yo a favor de los pueblos indígenas quiero interponer un amparo, ¿no? O en cierta comunidad, por el Tren Maya, no, tiene que ser forzosamente la persona o personas agraviadas. Eso tiene que ver con instancia de parte, no puede ser otra, tiene que ser la parte agraviada. El segundo principio es el de definitividad. Bueno, este implica que antes de acudir al juicio de amparo, debemos primeramente agotar las instancias ordinarias, o sea, las que debemos acudir cuando iniciamos un proceso. ¿Esto por qué? Bueno, porque el juicio de amparo está pensado no como un recurso directo,
¿no? De hecho, cuando se creó en 1936, así se concibió como un recurso extraordinario, como lo último, ¿no? Que este último mecanismo que las personas van a tener para la protección de sus derechos. Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos ordinarios? Como ya les comenté al inicio de la presentación, o más bien, por eso inicié con esos mecanismos, que el juicio civil, ¿no? Por ejemplo, que el juicio de responsabilidad patrimonial, porque hay que agotar estas instancias. Y bueno, aunque no hable propiamente de estos, pero en el caso de delitos, hay que agotar esa instancia, hay que acudir al MP, hay que denunciar. Y ya han dado caso que el juez que me estuvo, bueno, que llevó mi caso, tiene una resolución no favorable para mí como persona agraviada, o que yo siento que se vulneraron mis derechos, entonces ahí sí acudimos al amparo. Por ejemplo, en el caso de la rama administrativa, hablemos de una multa. Supongamos que una persona recibe una multa de tránsito, ¿no? Supuestamente por exceder el límite de velocidad, ¿no? Es con estas famosas fotomultas, que de repente uno revisa su historial. ¡Ay, tengo una multa! ¿No? Sin embargo, yo considero que yo no cometí la infracción, ¿no? O sea, a lo mejor en el momento en el que se dice ahí, ¿no? Que la autoridad consideró que yo cometí la infracción, mi carro ni estaba ahí en ese momento, o yo ni estaba ahí. Mi carro estaba estacionado en mi casa. Y ahí aparecía que yo estaba en la Avenida Central, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No puedo irme al amparo directamente. O sea, tengo que agotar los recursos normales, los recursos que se le llaman, reitero, ordinarios. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso que les estoy presentando de la multa, pues antes de acudir al amparo, debo impugnar la multa. ¿Con qué? Pues con un recurso administrativo. O sea, por ejemplo, tengo que, en este caso en particular, tengo que presentar un recurso de inconformidad, un recurso de revisión a la autoridad de tránsito, ¿no? Para que revisen, ¿no? Si efectivamente, o sea, que me dé argumentos. No, si estuviste ahí, no, yo también tengo que dar mi, digamos, la respuesta a la solicitud, o más bien a la respuesta que también ellos dieron. Y si resuelven negativamente, entonces ahí sí ya puedo promover el amparo, pero reitero, primero hay que agotar las instancias tradicionales. Ya cuando yo veo que de plano la autoridad no me resolvió, entonces ahí sí ya acudo al amparo. ¿Por qué voy a acudir al amparo? Porque yo consideré que se violó mi derecho, porque no me dejaron aportar pruebas o hubo irregularidades en el procedimiento, porque, por ejemplo, en este caso de la multa, porque fue omitida sin fundamento legal y no me están dando una respuesta puntual. Entonces, ahí sí yo argumento, ahora sí con se le conocen fundamentos legales, que hay un agravio, ¿no? Total. Entonces, nada más que, ojo, como en casi todo, hay excepciones. Por ejemplo, cuando se aplican normas generales que me están afectando, es decir, se promueve, por ejemplo, una ley, una norma que yo considero que está violando mis derechos, yo no tengo necesidad de agotar todas las instancias ordinarias. Ahí sí me voy a ir directo al amparo. ¿Para qué? Para que esta norma no me afecte. O sea, es decir, aún no me afecta, por ejemplo, pero yo sé que me va a afectar. Entonces, ahí sí, solamente en estos casos les digo, estas son pequeñas excepciones, ahí sí puede acudir al amparo, ¿no? Sin necesidad de agotar todas las otras instancias. Les voy a poner un caso hipotético, ¿no? Suponiendo que crearan una ley que prohíba a las personas trans, cambiar su acta de nacimiento, ¿no? Que hoy en día se puede, pero resulta que, así como Trump, ¿no? Que creo que esto lo mencionábamos en la clase que tuvimos de las escuelas, pues de repente ya empieza a cambiar normas y derechos, ¿no? Ya establecidos, o ya ganados más bien. Y entonces supongamos que aquí en México ya no se puede y entra en vigor la ley. Entonces, ¿qué pueden hacer las personas? ¿Tengo yo que esperar a que se me niegue el trámite? No, porque se trata de una norma general, o sea, la ley en sí misma. ¿Qué tengo que hacer? Si yo considero que esta decisión, esa norma que se acaba de establecer está afectando mi derecho, acudo al amparo. Entonces, ahí sí, reitero, no necesito agotar todo, voy directo al amparo. Otra excepción es cuando en materia penal se da esto que antes llamábamos el auto de formal prisión, ¿no? Que hoy en día se le llama el auto de vinculación a proceso,
que pues obviamente implica, ¿no?, que se afecte la libertad de la persona, que todavía no ha sido sentenciada. Digamos que un juez no ha declarado si la persona es culpable o no. Entonces la persona tiene dos opciones. O sea, la primera, la opción es apelar la decisión, y la segunda, que de hecho es realmente lo que la mayoría de las personas hacen, simplemente acudir de manera directa al juicio de amparo, ¿no? Teniendo en cuenta y en consideración que se podría vulnerar su derecho a la libertad. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos, chicas? Sí, maestra, todo bien. Ok. Vamos con el tercer principio, que es este de estricto derecho. Este principio implica que solo lo que tú argumentes en la demanda de amparo es lo único que la autoridad judicial va a resolver. O sea, esto quiere decir que, aun y cuando la autoridad advierta o se considere algún otro argumento que pudiera haber servido para la defensa de la persona, esto es muy común. Por ejemplo, los jueces dicen, leyendo el caso, tendría que el abogado haberse ido mejor por esta vía o argumentado de esta manera. Pero esto no sucede, o sea, esto es una realidad, esto no pasa. Los jueces no te ayudan, no les ayudan a los abogados, es tal cual lo que tú metiste en la demanda. Entonces el juez no lo va a analizar, se va a retomar tal cual se hagan los argumentos, en donde los argumentos que van a estar en la demanda de amparo. Entonces, como estamos hablando de derechos humanos, porque el juicio de amparo es eso, se están protegiendo los derechos humanos. Este principio es sumamente controversial. De hecho, es de los principios más criticados del proceso del juicio de amparo, porque se dice que este principio vuelve de cierto modo a veces inaccesible el juicio de amparo para muchas personas, sobre todo aquellas que no tienen una buena asesoría, ¿no? Porque tú no puedes por ti mismo, a menos que seas abogado, pero interponer un amparo. O sea, sí o sí tienes que contratar a un abogado. Y si el abogado redacta mal la demanda de amparo, ya no se puede hacer nada. Que bueno, como hace un momento les decía, sí, para algunas cosas hay excepciones. Hay algo que se llama, este es un término sumamente jurídico, se le llama la suplencia de la queja. Se los voy a poner aquí, porque es importante. Excepción, la suplencia de la queja. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, esto implica que cuando la autoridad analiza ciertos elementos, ¿no?, de la demanda, y cuando se consideren que son insuficientes o son deficientes, pues van a poder, digamos, como resarcir la demanda, volver a presentar la demanda. Pero ojo, no resarcir, corregir, perdónme, corregir la demanda. Solamente que esto aplica, ojo, para lo que se consideran violaciones graves de derechos humanos. Y bueno, violaciones graves y también cuando es en contra del interés público. O sea, de hecho, por ejemplo, la materia familiar se considera de interés público, de orden social, tema de niños, niñas, adolescentes, que pues dan la pauta, ¿no?, para utilizar este mecanismo de suplencia de la queja. Cuando los abogados, les decía, en la demanda no colocan correctamente los argumentos, no justifican correctamente conforme a derecho, se puede utilizar de la suplencia de la queja. Sin embargo, si tuviste no la mala suerte, porque en realidad, más bien, si tu caso no es de violación grave de derechos humanos, si tú no perteneces a un grupo vulnerable, porque también aplica, por ejemplo, para comunidades indígenas, la suplencia de la queja, o personas con discapacidad, también aplica la suplencia de la queja. Si no es un tema de la materia familiar, entonces no vamos a poder ejercer esto, ¿sale? La suplencia de la queja únicamente, repito, aplica para violaciones graves, grupos vulnerables y temas de lo familiar. O sea, porque la familia se considera un tema de orden público y sobre todo tema de niños, ¿no?
Pero si no, no procede el amparo. O sea, si se equivocó el abogado, no procede el amparo. Ahora, por ejemplo, en materia laboral, solamente aplica la suplencia de la queja cuando el error del abogado venga más bien, cuando el error venga del abogado del trabajador. Porque si el error por ejemplo, en la contestación de la demanda viene de el abogado de la empresa, no hay suplencia de la queja. Y eso se entiende básicamente porque hay una relación de asimetría de poder, ¿no? Entre patrón y trabajador. Pero, bueno, esto es la suplencia de la queja. Si no aplica, en los casos que ya mencioné, nos vamos a estricto derecho. O sea, tal cual lo que tú me pongas en el amparo es lo que el juez va a resolver. Y bueno, finalmente tenemos este último punto de la relatividad de las sentencias, que esta también se le conoce como la fórmula Otero, porque fue Mariano Otero, ¿no? Que se le considera uno de los fundadores, ¿no? O padres del juicio de amparo en México, el que ideó este principio, ¿no? ¿Qué significa este principio? Que únicamente vamos a proteger a la persona que acudió a promover el juicio de amparo. O sea, es decir, por ejemplo, si yo, Carolina, acudo al amparo, considero que se me violó algún derecho, y si se me considera esa protección solo va a ser para mí. Aun y cuando otra persona puede estar exactamente en la misma situación, no le va a generar el mismo beneficio, únicamente a mí. Ahorita, por ejemplo, les ponía el caso hipotético, ¿no? De las personas trans. Yo decía, bueno, suponiendo que se genera una ley en la que ya no se pueden registrar, ¿no? Las actas de nacimiento. Yo meto el juicio de amparo, pero ¿qué sucede? Que solamente me va a aplicar a mí. No es que ya a partir de mi caso ya sea para toda la comunidad. No. Eso significa la relatividad de las sentencias, que únicamente aplica para quien promovió el juicio de amparo. O sea, no le genera beneficios a otras personas que estén en la misma situación. Si es la misma situación, cada uno tiene que hacer su propio juicio de amparo. Cada uno en lo particular, porque es personal el juicio de amparo. Es obviamente controversial este punto, porque hay situaciones, o sea, hay algunos autores que mencionan que con esto se vulnera, por ejemplo, el derecho a la igualdad, ¿no? O inclusive a situación de grupos vulnerables. Porque entonces si yo tuve la oportunidad de acudir con un abogado y que me meta un amparo, pues entonces quien no lo tuvo se va a quedar sin esa protección. Pero así es, o sea, así todavía está en nuestra ley. ¿Dudas, chicos, chicas? Al momento, ¿no? Bien. Bueno, ya para finalizar, voy a platicarles de una serie de reformas que estuvo la ley de amparo. Yo les decía que hubo esta reforma muy grande en materia de derechos humanos en 2011 y se creó la ley en 2013. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son estas reformas? Bueno, anteriormente, el juicio de amparo procedía únicamente para derechos, o más bien para violaciones a derechos que estuvieran previstos exclusivamente en nuestra Constitución o en nuestras demás leyes. Pero con la reforma, hoy en día, ya se pueden prever también violaciones a derechos humanos previstos en tratados suscritos por México, obviamente en materia de derechos humanos. Esto es súper importante porque si bien es cierto que la mayoría de los derechos están reconocidos, bueno, derechos humanos están reconocidos en nuestra Constitución, que ya sabemos cómo se le llaman, derechos fundamentales, hay algunos que no están en nuestra Carta Magna. Y se los iba a preguntar, pero bueno, ya se los puse aquí. El derecho a la asistencia consular es uno que no está en nuestra Constitución, sin embargo, lo tenemos garantizado. ¿Por qué? Porque México es parte de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. ¿Y qué implica la asistencia consular?
Pues que si yo salgo del país, el Estado mexicano, por ejemplo, me detienen, ¿no? En el extranjero, el Estado mexicano tiene la obligación de velar que se me ponga un traductor, garantizarme que se haga un debido proceso, darme acompañamiento en todo momento. Esa es la asistencia consular, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que si se me pierde el pasaporte y demás, yo puedo llamar, o sea, es esa asistencia de tu país cuando tú estás en el extranjero. Otro derecho, por ejemplo, que está garantizado en tratados y no en nuestra Constitución, tiene que ver con este derecho de consulta de los pueblos indígenas. Este viene en el convenio 169 de la OIT, que consiste en que, por ejemplo, si se va a elaborar un proyecto, ¿no? De infraestructura que se considere pueda impactar en la región, en la zona geográfica de los pueblos indígenas, hasta en sus costumbres, etcétera, sí o sí se tiene que hacer una consulta. Mismo caso para el tema de personas con discapacidad, ¿no? Es que es el derecho de consultas de personas con discapacidad. Y bueno, este derecho deriva de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que bueno, prácticamente va en el mismo sentido. O sea, si hay un proyecto, hay alguna obra que llegara a afectar derechos, ¿no? de este grupo vulnerable, se les tiene que consultar primero. Entonces, bueno, reitero, ¿cuál fue la reforma? Que derechos que no tengamos nosotros como fundamentales, pero sí estén en tratados internacionales, por supuesto que los podemos incluir, más bien, por supuesto que podemos meter amparo para garantizar esos derechos que están en los tratados, ¿no? Esa es la reforma. Ahora, la segunda, que el juicio de amparo, perdón, procede ahora también por actos de omisión. Bueno, ¿qué es esto? Las autoridades están obligadas a hacer algo y si no lo hacen, pues esto genera una vulneración de derechos. Y por ese simple hecho, el Estado está obligado a reparar el daño. Con la reforma, ¿no? de esta ley de amparo, ya podemos judicializar las omisiones, o sea, no solamente es que el servidor público hizo esto o hizo aquello, ahora dejó de hacer. Y en este sentido, hay dos tipos de omisión, que son las que les pongo aquí: la omisión legislativa y la omisión administrativa. La omisión legislativa tiene lugar cuando hay una obligación de legislar, o sea, una obligación de crear, por ejemplo, una norma o de modificar una ley para proteger un derecho, ¿no? Y el Congreso no lo hace o no lo ha hecho. Hay un ejemplo que es el de la ley de declaración de ausencia, la cual se aplica en casos de desaparición forzada. O sea, cuando se desconoce el paradero de alguien, sus familiares, yo no sé si ustedes sabían esto, pero sus familiares pueden solicitar al Estado la emisión de una declaración de ausencia. ¿Esto para qué? Tiene el propósito de poder acceder al patrimonio de la persona desaparecida. O sea, es decir, desapareció a lo mejor fulanito de tal ya hace 10 años o hace 5 años, pero dejó terrenos, están las cuentas bancarias, pero no se puede acceder al patrimonio. Esta declaración permite a los familiares tener acceso a. Y esto se dio a raíz de que México se suscribió a la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ¿no? También hay una convención interamericana en el mismo sentido. Entonces, bueno, en este contexto, el Estado, con el fin de emitir dicha declaración, pues debía tener un proceso de cómo hacerlo. Pues no lo hizo. O sea, México firmó estos tratados, se comprometió con estos tratados, pero pues nunca estableció el cómo. No fue hasta que una persona acudió al juicio de amparo para que el Congreso creara la ley actual, porque le urgía, o sea, a los familiares de fulanito de tal, persona desaparecida, querían ingresar, más bien querían tener acceso, esa es la palabra, tener acceso al patrimonio. Y cuando solicitan la declaración de ausencia, pues dice el Estado, es que no sé ni cómo hacerle. ¿Cómo no? Y entonces meten amparo y obligan
al Congreso a emitir la Ley Federal de Declaración Especial de Docencia para Personas Desaparecidas. ¿Sale? Bueno, este es el ejemplo para omisión legislativa. En el caso de la omisión administrativa, pues aquí, a diferencia de lo anterior, no se requiere que hablemos de una norma constitucional o una norma establecida en tratados internacionales. Aquí basta con que sea una norma establecida en cualquier tipo de ordenamiento para hacerla efectiva. Entonces, la omisión administrativa tiene lugar cuando se incumple una obligación impuesta por el Estado en cualquier ley y en cualquier ordenamiento jurídico. Por ejemplo, hubo un amparo que se metió en Michoacán. Bueno, se interpuso más bien en Michoacán porque las autoridades municipales no habían llevado a cabo la actualización del Atlas de Riesgos Municipal. Bueno, para los que no lo ubican, es un instrumento importante, sí, porque ahí un instrumento importante del municipio, porque ahí se identifican zonas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, zonas donde pueden ser más susceptibles de sufrir algún daño, fenómenos naturales, tema de lluvias, bueno, etcétera, etcétera. Y la gente, o sea, de ciertas comunidades necesitaba la actualización de ese atlas para poder tomar decisiones respecto, por ejemplo, de sus negocios, de actividades que iban a hacer del campo. Y pues resulta que el atlas no estaba actualizado, ¿no? Y que era una obligación del Estado. Entonces se determinó que, bueno, obviamente se ingresa el amparo y se determinó que efectivamente había una omisión administrativa por parte de los funcionarios del ayuntamiento de Michoacán para actualizar el atlas. Y bueno, ¿cuál fue la resolución al caso? Pues actualicen. O sea, esa fue la resolución, actualicen el atlas. Qué triste, desgraciadamente, que se tenga que llegar a estos mecanismos para que pues las autoridades hagan su trabajo. Pero a veces es necesario, o sea, sí, porque uno puede solicitarlo, ir a meter quejas, solicitamos tal, pero hasta que no hay una autoridad superior que demande eso o que exija eso, pues no lo hacen. Pero, bueno, ya ustedes saben que se puede recurrir al juicio de amparo cuando hay funciones de autoridades que tendrían que hacer y no se hace. Y bueno, finalmente, la tercera forma que hubo es que, más bien, la tercera reforma que hubo es que ahora ya se pueden promover juicios de amparo en contra de particulares que actúen como autoridad, que era algo que les decía al inicio de este último punto. El juicio de amparo se interpone en el 99% de los casos contra el Estado, contra autoridades. Pero en ese 1% cabe la posibilidad de que sí se demande a particulares, pero que actúen como autoridad. Y a ver cómo. Bueno, para que quede más claro, se los voy a poner con un ejemplo. Caso típico de universidades o escuelas privadas que fungen como una autoridad, ¿no? En este sentido, ¿qué sucede, por ejemplo, si un alumno no paga la colegiatura? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con las boletas, por ejemplo? Con el ingreso al alumno a por recibir educación. ¿Qué pasa? ¿Pueden las escuelas retener calificaciones, retener boletas, no emitir documentos, no entregarle los documentos, por ejemplo, a los alumnos si no terminan de liquidar su semestre, por ejemplo? Adelante, Dana. Bueno, en algunas universidades de paga lo que hacían era que no les permitían el derecho a exámenes, ni tampoco les entregaban sus documentos. Entonces, por ejemplo, si tú ya habías pagado, pero un día después de lo ya acordado, tenías que esperarte de nuevo y volver a pagar, aunque ya hubieras pagado, hecho el pago. Entonces, sí, son muy, muy feos. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué derecho nos están vulnerando? O sea, si no me quieren dar mis papeles, oye, es que escuela, ya no puedo pagar. Por favor, dame mis papeles porque me voy a inscribir en una pública. No, es que debes el semestre pasado. Necesitamos que pagues el semestre pasado para darte tus papeles. Es que no tengo dinero. Pues no te damos tus papeles, pues no te damos tu boleta. En este tipo de casos,
no es en automático, repito, no es que, es que estás vulnerando mi derecho a la educación. O sea, sí, sí, en teoría sí, pero para poder asegurarnos de la protección de este derecho, nos tenemos que ir al amparo. Y por eso, a lo mejor inclusive han escuchado, porque hay muchos casos, ya hoy en día, porque ya se ha como viralizado este punto, de las famosas cuotas también, ¿no? En escuelas públicas, porque ahorita les hablaba yo de escuelas privadas, pero también hay escuelas públicas, donde, pues si no pagas la cuota, no te recibo al niño. Pero ¿cómo que no me lo vas a recibir, no? Si se supone que la escuela es pública, es gratuita. Pues si no pagas la cuota, no. ¿Qué ha hecho mucha gente? Meter juicio de amparo. ¿Para qué? Para garantizar ese derecho. En el caso de las escuelas privadas, como son particulares, en este caso fungen como autoridad porque la persona no tiene posibilidad de tener acceso a esos documentos más que la escuela. Y entonces, ojo, aquí hay dos resoluciones, porque se intentó meter un juicio de amparo, lo recuerdo, donde un alumno decía, es que yo ya no tengo para pagar, pero yo quiero estudiar en esta escuela y están vulnerando mi derecho a la educación. Entonces, metió el juicio de amparo para que le permitieran seguir estudiando en la escuela particular. Ahí el juez determinó que no puede seguir estudiando aquí. Lo que no tiene derecho la escuela es a retenerte tus documentos, a no emitirte tus boletas, a no calificarte con lo que tengas. Se tiene que hacer, porque ahí sí está vulnerando tu derecho a no poder inscribirte en otra escuela. Pero no te vamos a garantizar tu derecho a que estés cursando en la Ibero, ¿no? Por ejemplo, nada más porque se está vulnerando tu derecho y a lo mejor ya no tienes derecho, ya no tienes dinero para pagar. No, únicamente es para estos actos que se consideran lascivos, donde tú no tienes posibilidad de tener acceso a, ¿no? Reitero, normalmente es documentos, porque esta institución o esta figura actúa en calidad de autoridad. Otro caso, igual para que quede más claro, son las aseguradoras, ¿no? Cuando hay tema de seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Por ejemplo. Hay un caso específico que yo llegué a escuchar, donde se metió el amparo porque había una aseguradora, no recuerdo cuál, creo que era AXA, bueno, no, mejor no decimos nombres, que no quería emitirle una póliza a un niño con síndrome de Down. Y bueno, ¿por qué? Porque no se conviene, no sé qué, etcétera, etcétera, o creo que sí le querían, o sí le iban a permitir firmar la póliza a la familia, pero con ciertas cláusulas muy discriminatorias, por ejemplo, que sí se le podía atender de enfermedades siempre y cuando las enfermedades no estuvieran vinculadas con el síndrome de Down, ¿no? Y entonces a criterio de la aseguradora, ¿no? Si decían, es que esto es a causa de, entonces ya no te indemnizaban, ¿o cómo? Y así fue, o sea, ciertamente llegó el caso a la Suprema Corte y la aseguradora, siendo un particular, porque no es una autoridad estatal, y sin embargo, ¿cómo es que nos llevamos al juicio de amparo a la aseguradora? Porque estaba actuando en calidad de autoridad. Y entonces, quiero que me pague, porque me expediste una póliza, pero con cláusulas discriminatorias, quiero que me pagues esto. Y se obligó. O sea, la Suprema Corte obligó a la aseguradora en este juicio de amparo de particulares en función de autoridad a que indemnizaran. Pero reitero, son casos sumamente contados. Todos los demás, todo el 99% del resto de juicios de amparo que se hacen es contra el Estado, contra servidores públicos, ¿no? Contra las autoridades estatales. Así que, bueno, chicos, chicas, con esto concluimos la sesión número 7. Vamos a proceder a sus dudas. Adelante. ¿A quién había levantado la mano? Yo, Adriana. Adelante, Adriana. Una pregunta. Bueno, yo tengo un caso, por así decirlo. Tengo un compañero que, digo, igual actualmente está estudiando con nosotros. Sin embargo, creo que tiene un tema con su certificado de la preparatoria. Tal parece que él pues lo perdió, lo extravió, no sé, pero realizó el trámite de su duplicado. Sin embargo, la escuela
en donde él acudía, pues él realizó el proceso que se requiere para pues el certificado, pero ya han pasado meses y siguen sin darle como tal pues una respuesta y solamente le dicen que no lo tienen, que no lo tienen, que no lo tienen y y pues prácticamente igual, ¿no? Obviamente de este lado, pues sí, dijeron que es muy importante tener pues ese documento para poder Si no, no seguir. va a poderse inscribir. Ya, o sea, Exactamente. ya no va a quedar inscrito formalmente. Amparo. Sí, tiene, bueno, lo que les decía ahorita, sí tienen que contratar los servicios de un abogado. El abogado va a acudir con son jueces de distrito, ¿no? Los que son competentes para el juicio de amparo. Tiene que acudir con el juez de distrito para que revise la demanda y obligue a la institución a emitir el certificado. Sí, porque así yo ya he escuchado varios de esos casos inclusive hubo un caso muy similar de una alumna que creo que se había quedado en la UNAM, pero no es cierto, en la prepa, pero prepa UNAM, pero no le emitía a la secundaria su certificado. Y entonces la UNAM ya había dicho, pues no te inscribes. Metió juicio de amparo. Se fueron al amparo y lo logró. O sea, logró tanto que se emitiera el certificado como que la UNAM respetara, más bien le devolviera su lugar que había ganado. Entonces, sí, yo les recomiendo que contraten, no hay de otra, los servicios de un abogado para que meta demanda de amparo. Que no están caros, ¿eh? Realmente, bueno, va a depender obviamente el abogado y demás, pero por ahí, más o menos darles un aproximado. Puede salir de 5,000 pesos. Creo que lo mínimo, creo que llegué a escuchar inclusive que unos cobraban 3,000, pero bueno, también hay veces que dicen lo barato sale caro. Yo he escuchado que algunos cobran 5,000. Lo más caro que he escuchado de amparo son 20,000. Entonces, bueno, ahí ya tendrían que checar con los abogados tema de sus honorarios y demás, pero creo que, por ejemplo, en esta situación de garantizar el acceso a algo tan importante como que no me dejen fuera de mi matrícula, no mi derecho a la educación, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena totalmente. ¿Alguien más? Bueno, perdón, Adriana, ¿con esto resolví tu duda? Sí, sí, profesora, muchas gracias. ¿Los demás? No, todo bien, ok, Alejandra, bien. Ok, bueno, creo que no hay dudas, entonces, pues chicos, chicas, les voy a pasar lista. La lista, acá está. Ok, Abraham. Presente. Gracias. Adriana Gutiérrez. Presente. Alejandra Alcántara. Presente. Aileen. Aileen Estrella. Buenas tardes, presente. Ah, sí estás. Axel Yair. Axel. No. Berenice. Presente. Gracias. Cintia Guzmán. Cintia. No. Dana Paola. Presente. Gracias. José Antonio. Presente. Izaña. Jocelyn Daniela. Lourdes Viridiana. Presente. Mariana Desiré.
Presente. Gracias. Mari Carmen Soto. Mari Carmen, no. Y Wendy. Presente. Ok, bueno, pues chicos, chicas, muchas gracias a todos y todas. Ya es la última vez que nos vemos, ya no voy a tener el gusto de estar con ustedes. Sin embargo, recuerden que el curso sigue, ¿no? Todavía hasta el día viernes. Así que, pues un gusto, un placer. Cualquier cosa, tienen mi correo porque yo les mandé la liga de los cursos y demás, así que cualquier situación quedo a sus órdenes. Mucho éxito en todo lo que hagan, mucho éxito en sus carreras profesionales y pues adelante. Que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas Gracias. gracias, Gracias, maestra. Bonita profesora. tarde. Gracias. Igualmente, igualmente, cuídense, bye bye. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, bye bye. Detener grabación. Detener grabación.